bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando los sonidos del invierno. No, el 1040 de amplitud modulada, Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú cómo estás? También muy bien. Aprovecho para mandarle un saludo a las personas que nos están escuchando en la repetición de las 5 de la mañana o que nos están escuchando por la cadena Cable Radio Network o tal vez en Austin, Texas por el 95.1 de FM. De igual manera, a las personas que nos escuchan a través del mundo en www.radiomujer.com.mx. Y el día de hoy tenemos el tema de amor ciego, la segunda parte. Antes de continuar, le recuerdo que tenemos vías de contacto para que usted participe con el programa del día de hoy. Tenemos nuestro nuevo WhatsApp, que es el 333-822-3208, para que usted nos mande ahí sus participaciones, o los teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883. De igual manera tenemos nuestro Twitter en @desde tu mirada. Y el día de ayer estábamos pensando un poquito sobre el amor ciego y la idealización del amor ciego que se puede tener alrededor, por ejemplo, de la relación que se tiene con la madre, ¿no? Que el amor de las madres es un amor ciego. Y también nos vamos a encontrar, de alguna manera, con otras manifestaciones que también nos hacen mencionar este asunto del amor ciego. ¿Y el amor ciego en qué sentido? Pareciera que a veces nos enamoramos de la persona más, digamos, ni siquiera más, como menos apropiada para nosotros, ¿no? Como la menos indicada, podríamos pensar que hasta es un error. Es que ¿por qué me siento tan atraído? ¿Por qué siento este afecto hacia esa persona? Y ahí es justamente cuando también decimos que el amor es ciego. Y es que tendríamos que pensar algo alrededor de esto, algo alrededor del amor. Digamos que la meta del deseo es un aspecto inconsciente de nuestra personalidad. Nosotros no elegimos de quién enamorarnos. Nosotros no elegimos quién va a ser, digamos, el destinatario de nuestros afectos. Nosotros no podemos decir, esa mujer me gusta como para enamorarme. No, podríamos entender que hay muchas cosas que pasan en el ínter en lo que nos estamos enamorando, pero simplemente puede llegar a suceder que nosotros nos sentimos muy atraídos por una persona y no tener sentimientos afectivos para con él o para con ella, ¿no? Esto es una cosa muy común y de repente podríamos llegar a escuchar hasta una cierta queja, ¿no? La persona que realmente quiero no me corresponde y al que no quiero me busca insaciablemente, ¿no? Hay como una cierta paradoja en digamos como dentro de la dinámica del deseo, en donde, como le estaba diciendo, nosotros no escogemos a quien queremos. Nosotros no escogemos quiénes son los objetos de nuestro deseo. Podríamos pensarlo hasta también dentro del amor fraternal. Nosotros no escogemos a nuestros amigos, por más que de repente queramos decir este tipo de cosas, ¿no? Por eso de repente pierde un sentido total cuando de repente los padres dicen, es que no te juntes con esa persona, porque no es un buen chico, no es una buena muchacha. Deberías de juntarte mejor con fulanito, o con perenganita, o con el hijo de perenganito. Y a nosotros el hijo o la hija de perenganito simplemente pues no nos significa nada. No es como que digamos, bueno, sí es cierto, tal vez no es una buena amistad, entonces tendría que cambiar de amigos, tendría que buscar a otras personas. Eso no pasa, no lo podemos elegir de esta manera. Como le digo, hay muchas cosas que vienen atrás que tal vez nos hacen pensar que nosotros tenemos como cierto nivel de decisión hacia nuestro deseo. ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, mira, esa es la mujer que a mí más me gusta entre todas ellas, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir, tomamos una elección. Pero realmente, ¿qué es lo que nos hizo buscar a esa persona? Aún la atracción física, ¿cómo la explicamos? ¿Cómo explicamos que específicamente esos ojos, esa figura, esos labios, esas manos nos hayan atraído? Realmente es una situación bastante compleja y, como le digo, es algo que tiene que ver con el inconsciente, así que no es para rompernos la cabeza, sino más bien para pensar cómo esta parte de nuestra, digamos, como de nuestro desarrollo, de nuestra vida, de nuestro día a día, que nosotros llegamos a considerar tan importante, realmente no tenemos tanto nivel de decisión, pero aún así hay muchas otras cosas que podríamos tener en cuenta y analizar al respecto.
Sí, en realidad hay muchos estudios, bueno, como publicaciones acerca de qué es lo que se tendría, no que se tendría, pero qué es lo que se encuentra atractivo en un hombre o en una mujer, y están por lo general hechos a partir de un punto de vista biológico, en el sentido más instintivo, ¿no? Determinando que ciertas características le darían a la persona la impresión de que un hombre o una mujer son más o menos aptas para reproducirse, o para ser un buen proveedor, o para ser una buena madre, etcétera. En realidad, pienso que, bueno, pues efectivamente seguimos teniendo instintos y seguimos siendo animales, aunque estemos civilizados, pero la civilización sí nos modificó bastante, la cultura sí nos modificó bastante, al punto de ir no quizás precisamente en contra de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza, pero sí de retorcerla muchísimo. Esto no es distinto a la hora que pensamos a propósito de los lazos afectivos. Por lo general, digamos, instintivamente no se buscaría quizás a una pareja adecuada, entre comillas, si pensamos en el sentido de los animales, porque es para la progenie, ¿no? Y punto. Pero las necesidades que tenemos nosotros, además de los seres humanos, además de las necesidades básicas, reproductivas, las necesidades naturales, pues están también las necesidades afectivas, y nuestra forma de elegir tiene que ver con procesos, como tú ibas comentando, José Luis, inconscientes, en donde se guarda, si pensamos que biológicamente un hombre o una mujer con determinadas características sería él o la más adecuada para hacer una pareja, si lo tratamos de trasladar al plano psíquico, psíquicamente, ¿qué tipo de persona sería la más adecuada? ¿Qué características tendría que tener para cumplir más eficientemente con las necesidades, no con las necesidades, con los deseos, y sí, ¿por qué no?, necesidades afectivas que podamos tener? Ahí sí se abre un abanico infinito de posibilidades, porque en lo básico, en lo natural, bueno, pues tiene que ser alguien sano, alguien fuerte, alguien, en general, características fisiológicas, ¿no? Pero si nos vamos al plano de lo afectivo, nos tendríamos que remitir a la historia de vida de cada persona en lo particular, porque lo que va a necesitar cada persona, lo que va a desear cada persona en sus relaciones afectivas, va a depender de la historia que tuvo y de la manera en la que tramitó esa historia, en la manera en que pudo lidiar, para bien o para mal, con esa historia. Tenemos, por ejemplo, este proceso que en algún momento hemos hablado a propósito de la transferencia, ¿no? Cómo una persona nos puede evocar un sentimiento muy fuerte, positivo o negativo, simplemente por escuchar su voz, simplemente por su complexión, simplemente por su forma de vestir. Esto definitivamente no tiene que ver con la persona real que está ahí, sino con lo que me remite, como decíamos ayer. Y aquello a lo que me remite depende de mi historia, y es dependiendo de esto que yo inicialmente voy a inclinarme o no hacia una persona. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, y déjeme le digo que el día de hoy tenemos a una persona que nos va a estar visitando, Lupita, que ya es nuestra invitada año con año, y nos va a venir a hablar ahora de un taller que es taller Terapia del Ansia, Ira, Gula y Trauma, impartido por el doctor Luis Jorge González, este 31 de enero,
Sí, este 31 de enero del 2015, de las 9:30 de la mañana a la 1:30 de la tarde y de 4:30 de la tarde a 7:30 de la noche. El próximo taller va a ser hasta el 6 de junio del 2015. Se va a llamar Tu Brújula Interior, decide tú, no los otros. Y tenemos 10 pases dobles para que usted se vaya a disfrutar de este taller. Lo único que tiene que hacer es hablar aquí a cabina al número 31 22 11 90 o al 36 47 18 83 y decirnos que usted desea participar por uno de estos pases dobles. Tenemos 10 pases dobles para que usted se vaya con un acompañante a ver al doctor Luis Jorge González Aliteso. Y tenemos más participaciones más bien. Le recuerdo nuestro WhatsApp, el número es 333-822-3208. Nos está diciendo Sergio Victoria: amor ciego no ve defectos, amor sordo no escucha razones, el amor necio no hay forma de hacerlo comprender. Muchas gracias, Sergio. Y pensemos un poquito alrededor de tu participación, de lo que tú nos estás diciendo. El amor ciego no ve defectos. Esto es algo bastante interesante si lo intentamos entender desde el inconsciente. ¿Qué es lo que nosotros entendemos como un defecto? Por ejemplo, nosotros podríamos decir, una persona con una adicción tiene un defecto en su personalidad. Pensemos que sea alcoholismo, ¿no? Para hacer algo un poco más familiar para todos. Una persona con alcoholismo tiene un defecto en su personalidad. Entonces, si nosotros estamos enamorados de una persona que sufre de alcoholismo, seguramente vamos a obviar ese defecto, porque el amor es ciego. El amor no se da cuenta de ese defecto porque no ve defectos. Pensemos un poquito más en esto. ¿Y qué tal si justamente eso que nosotros entendemos como un defecto fuera un punto atractivo para todo lo que tiene que ver con la dinámica inconsciente del amor? ¿Qué tal si justamente el hecho de que sea un adicto a mí me otorga la oportunidad de repetir una historia de afecto con esta persona, de poderme colocar en un lugar privilegiado en su vida y justamente a través de su adicción relacionarme con él o con ella? A ella dejó de ser un defecto, si se fija. Podríamos decir, bueno, pero es que el alcoholismo, como lo veamos, es un defecto. Es un defecto desde el punto en el que lo queramos ver. Pero si lo estamos pensando como que eso es lo que nos liga a la persona, entonces ahí ya no se volvió un defecto. Pensemos en otra cosa. Es un atractivo, ¿no? Se vuelve un atractivo, justamente, se vuelve un punto fuerte para la relación. Pensemos en otra cosa. Pensemos en tal vez una persona que nosotros vemos devaluada, alguien que no trabaja. Con eso podemos tener una buena óptica de esto. Vemos a una persona que no trabaja. Una vez más, decimos, el amor o es ciego o es sordo porque no escucha razones. La razón y el defecto nos dice que una persona no trabaje es pésimo. ¿Por qué? Porque no se puede sostener, porque no te va a poder invitar al cine, por lo que usted guste, ¿no? Es una persona que no trabaja. Para contextualizarlo más en nuestra cultura, digamos que es un hombre que no trabaja, porque ahí todavía las mujeres van teniendo como cierto favoritismo en ese aspecto de la igualdad. Pensemos que es un hombre que no trabaja. Es que, hija, él no trabaja, ¿qué te va a ofrecer? Y aún así, vamos de cabeza. ¿Por qué vamos de cabeza? Porque un hombre que no trabaja, pensemos en esta mujer, ella va a ser la que va a tener que trabajar. Y entonces, ella, dentro de esa misma dinámica inconsciente, puede colocarse en este papel imaginario de ser el hombre. Porque yo soy la que lleva los pantalones en mi casa, porque tú eres un inútil, eres un flojo, eres un güey. Todos sabemos lo que se les dice normalmente a los hombres así. Entonces, ¿por qué lo buscamos que no trabajara? ¿Por qué buscamos a alguien que fuera así de inútil? Si no es justamente porque nos va generando un atractivo, nos va picando en el deseo. Ay, qué ganas de darle unas maltratadas a ese muchacho. Ay, qué ganas de hacerle una castración de esas de leyenda para que no se le olvide nuestra relación, para que nunca más se me separe. ¿Por qué? Porque entonces ahora tú dependes de mí. ¿Sí ves? Porque la que tiene el poder soy yo. Porque la que trabaja soy yo, la que te mantiene soy yo, la que te hizo soy yo, y bueno, todas las cosas que seguramente ya he escuchado de alguien que conoce usted, de algún amigo, de algún familiar. Pero fíjese cómo, entonces, eso que nosotros veíamos como un defecto, eso que va en contra de la razón, no es que vaya en contra de la razón, es que nuestro inconsciente, y todo lo que tiene que ver con el amor y con muchos otros procesos que van en el aspecto inconsciente, no guardan la misma lógica que guardamos nosotros en conciencia. Nosotros en conciencia podríamos decir, es alcohólico, déjalo. No trabaja, no te relaciones con él.
pero nuestro inconsciente dice, es alcohólico, perfecta persona que va a depender de ti. No trabaja, hombre, qué momento mejor para poderse sentir empoderado, ¿no? Qué mejor situación para hacerme sentir bien a través del defecto de los demás. Y ahí vamos, porque no es un error. Y por eso es que duran tanto esas relaciones, no porque seamos tontos, sino porque hay un deseo que está empujando a que eso no se desbarate. Y en un proceso inconsciente, ¿no? En verdad que todo esto de, bueno, el deseo de devaluar al otro, el deseo de ponerse en el lugar del hombre, de ser dominante, de tener controlado al otro a través de este poder, de la economía, etcétera, 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 no pasa al 100% al consciente. Sí hay una parte en donde la persona podría llegar a reconocer quizás para sí misma que le produce algún tipo de bienestar o le otorga alguna suerte de seguridad de que nunca la va a dejar porque no puede, no porque es un inútil, porque nadie más lo querría, pero no está así tan franco y tan claro, incluso para la persona que lo está sintiendo y quien está siendo motivada por este deseo inconsciente, no está claro y consciente, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, digamos que lo padece, entre comillas. Por eso no existe esta pareja perfecta, ¿no? Cuando se habla de una pareja perfecta, bien se podría estar mencionando como este ejemplo, ¿no? Un sádico y un masoquista, ¿no? Bueno, pues uno podría decir, es la pareja perfecta, se complementan, ¿no? El sufrimiento de uno hace feliz al otro y el sadismo del otro hace feliz al primero. Pero en realidad lo padecen simultáneamente, tanto lo disfrutan como lo padecen, no está totalmente establecido como tal, porque se trata de un deseo necesariamente obstruido por la educación y hasta por la supervivencia, ¿no? A final de cuentas. Entonces, es importante comprender esto cuando hablamos de el amor ciego. En muchas ocasiones, aspectos que otras personas, que tú como espectador o como espectadora podrías asumir como un defecto, sin duda alguna, bueno, pues la persona que está conviviendo, la persona que está compartiendo con él o con ella, lo vive de una manera absolutamente distinta, aunque el discurso consciente pueda coincidir con el tuyo, en tanto a su descontento, a su desagrado, por algo permanece ahí por nunca vamos a continuar en una situación voluntariamente que no nos traiga ningún tipo de bienestar. Para que nosotros permanezcamos en una situación, necesariamente eso debe estarnos otorgando algún tipo de bienestar. Y esa forma de bienestar es tan pesada como para ganar en la balanza a la hora de sopesar todas las incomodidades que te puede generar una relación. Entonces resulta a veces frustrante para las personas, sobre todo las personas que quieren mucho a alguien, una hermana, un hermano, un hijo, ¿no? Y dices que ¿por qué estás con esa persona? Si hace esto y lo otro y aquello, y bueno, en realidad es verdaderamente difícil comprender que para esa persona no es tan malo como para ti, para esa persona no es tan malo como tú lo ves desde tus ojos, lo está viviendo de otra manera, necesariamente le está llevando a un cierto bienestar y es por eso que continúa en esa situación. Y ahí pues sí estamos con manos atadas por completo todas las personas de alrededor. Vamos a ir a un pequeño corte. Te recuerdo los teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Volvemos.
Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y tenemos, acuérdese, 10 pases dobles para que usted se vaya a ver al doctor Luis Jorge González, al ITESO, este sábado 31 de enero. Esto va a ser por la mañana, va a ser todo el día, de 9:30 a 1:30 y de 4:30 a 7:30. Para que se pueda ganar estos boletos, lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros y decirnos que usted está interesada en estos boletos. Son 10 pases dobles, así que tiene una buena posibilidad de llevarse uno de estos pases para disfrutar de este evento que año con año tiene ahí mucho público. Y tenemos participaciones también acá por el WhatsApp. Yo oigo que chifla y chifla este teléfono. Vamos a ver qué dice. Es anónima. Mi esposo es adicto a las drogas. Es fanático de un grupo de rock donde el vocalista no quería ser viejo y se mató de una sobredosis. Yo lo llevé al psiquiatra y al término de sesión me veía feo. ¿Qué hago? Bueno, ahí tendríamos que pensar un poquito, anónima, que bueno, tú lo estás viendo por su seguridad. Tú lo estás viendo ahí, digamos que es una de las pocas situaciones en las que podríamos pensar que está más como perdonado que llevemos a alguien a fuerza al médico. Cuando estamos pensando tal vez que su vida corre peligro, cuando una persona deja de comer, cuando una persona tiene intentos suicidas, es necesario, no es cosa de preguntarle. Si ve ahí si se tiene que hacer una intervención rápida. No sé cuáles hayan sido realmente los términos en los que tú llevas a tu pareja al médico, pero si fuera por esta situación, si fuera justamente porque estaba en peligro su vida, pues bueno, hay que aguantarse la molestia del otro, ¿no? Y si no es eso, sino que más bien tú vas interpretando que igual y él le parecía o tal, pues bueno, tal vez estuvo un poquito de más haberlo llevado a fuerzas, ¿no? Tal vez es una cosa que se puede platicar en pareja, tal vez es algo a lo que se puede llegar a un acuerdo entre los dos, ¿no? Y más vale quedar en buenos términos con la pareja que estarnos metiendo en ese tipo de pleitos. A ver, vamos a ver, nos siguen llegando participaciones. Nos dice: hola, felicidades por su programa. Yo oí una vez que de acuerdo a las vivencias de uno, elige uno su pareja, como buscar una mujer que tenga la característica de la madre. ¿Ustedes qué opinan? Gracias. Efectivamente, lo único es que, digamos que esto es lo que se conoce normalmente, ¿no? Del trasfondo inconsciente de la elección de pareja. Pero, digamos que no alcanzamos a entender del todo qué es lo que sucede. No es que busquemos los ojos o las manos o una manera en específico en la que me traten, sino que a través de la relación que llevamos con la madre, que llevamos con el padre también, es que nosotros vamos quedando determinados. No es que busquemos como tal, quedamos determinados en nuestro deseo alrededor de una relación de pareja. Esto es, si lo vemos, la diferencia alrededor del uso de palabras es mucho más impactante, porque no es que yo busque a una persona similar, sino que yo solamente puedo ver cierto tipo de personas atractivas. Eso es lo que se quiere decir con este asunto de que nuestras vivencias nos van marcando. Es por eso que muchas personas se van sorprendiendo. De repente dicen: bueno, es que todas las personas que conozco son casadas, ¿no? Estoy en una disco y se me acercan puros casados. Hasta por el Facebook de repente alguien me manda un mensaje y es casado, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Estoy maldita o me echaron alguna maldición? ¿Por qué todas las personas con las que me puedo relacionar o que se quieren relacionar conmigo son casadas y me buscan como amantes? No es que estemos malditos, sino que justamente esos son los que se ven. Habrán muchas otras personas que también las anden persiguiendo, personas con la intención de ser amantes, pero ni siquiera es algo que les moleste. Si ves así como va, bueno, pues gente loca, gente tonta, no importa, ¿no? Y sigue la vida. Pero cuando realmente nos pone en un dilema de decir: es que sí le hablo o no le hablo, porque pues bueno, son las únicas personas que me están llamando, ahí es en donde ya tendríamos que pensar cómo solamente tenemos ojos para cierto tipo de personas, ¿no? Como lo único que nos acaba pareciendo atractivo es el modo en el que nos trata cierto tipo de personas, es un físico determinado de cierto tipo de personas. Es realmente impactante pensar que no alcanzamos a percibir. Ahí es en donde está como esa trampa en nuestra percepción y en nuestro inconsciente. No es que
elijamos a la pareja es que son las personas que podemos ver atractivas, una vez más. ¿Sí ve? Es como si tuviéramos un buffet. Es más, es justamente como cuando vamos al buffet y tal vez vemos mesas y mesas y mesas de comida y a nosotros lo único que se nos antoja son las papas fritas. Decimos, bueno, pero ¿cómo hay roast beef, hay pescado, pavo, tantas cosas para comer? Y a mí lo único que se me antojaron fueron los tallarines con queso. Y bueno, me serví como 8 platos de tallarines con queso si quieren el buffet, pero es porque ni siquiera lo demás nos llama la atención, no porque no esté, no porque no lo podamos elegir, sino porque no se nos antoja. Claro, y aquí es justamente, no es así, no es lineal, ¿no? No siempre se va a ir a alguien idéntico, a veces es justamente lo opuesto, pero definitivamente estas relaciones, estas primeras relaciones son cruciales para ir determinando, no de forma lineal, aquello que vamos a ver como algo deseable y también como algo indeseable. Y a propósito de la participación, por cierto, Gaby Famoso y Herminia, muchísimas gracias, ya están participando. También a través del WhatsApp puedes participar por los pases dobles. Y bueno, a propósito de la participación que nos hacían acerca de del esposo que es adicto a las drogas, en realidad, porque ella dice al final, ¿qué hago? No hay una receta universal e infalible para todas las situaciones, aunque en descripción puedan parecer idénticas. Creo que la cuestión es poder ver en función de el caso en particular de que se trate. Pienso que hay ocasiones en las que nos agarramos demasiado de los clichés y nos vamos intentando atacar eso a como dé lugar, intentando atacar, por ejemplo, voy a pensar, a veces una persona puede hablar de que su hijo o su esposo o su algo es drogadicto porque cuando va a fiestas fuma marihuana, ¿no? Y uno dice, bueno, a mí me dicen drogadicto y me imagino a alguien muy distinto, no me imagino a alguien que fuma marihuana en las fiestas. Otra persona se puede imaginar algo totalmente distinto de lo que yo me imagino. Es, digamos, aunque la descripción en concreto pueda ser la misma, lo que se desglosa debajo de eso es otra cosa totalmente. Ahora, más importante ahí, ¿cuál es el meollo de esto? Es que se puede hacer daño. Es lo mismo, por ejemplo, con el uso del alcohol, ¿no? Lo que pasa es que esta persona toma y es peligroso tomar. Es peligro y no quiero que tome, ¿no? Entonces uno dice, bueno, no quieres que tome, ¿por qué? Puede ser porque simplemente quiero controlarlo, puede ser porque es una persona que toma y luego se pone al volante. Entonces el problema no es que tome, en sí, el problema es que no tiene conciencia de autoconservación. Ese es el problema, que se está haciendo daño. Lo digo como un ejemplo porque si nos vamos a veces a insistir sobre la capita más externa del problema, a veces estamos nada más dándonos de topes contra una pared y no logramos más que fastidiar a la otra persona. Es como los papás que le exigen a los hijos que saquen 10 y están sobre las calificaciones y sobre las calificaciones. ¿Por qué? Bueno, para que sea inteligente. Si quieres que sea inteligente, a lo mejor puedes hacer 1001 cosas más, además de estar moliendo con las calificaciones, ¿no? Porque puedes sacar las calificaciones más excelentes y ser una persona verdaderamente torpe y mediocre, ¿no? Entonces, si nos vamos a conocer el problema más de fondo, yo creo que se puede hablar con él más francamente, de una forma que haga mucha más congruencia y que no suene a un mero capricho. No simplemente quiero que dejes de hacerlo, sino pudiendo desglosar verdaderamente qué consecuencias tiene eso para la pareja, qué consecuencias tiene eso para la persona, porque si bien es verdad que cada uno elige lo que le concierne a sí mismo, cuando estamos en una pareja, francamente, sí es necesario hacer una especie de reajuste, porque
también nuestras decisiones afectan en mayor o menor medida a nuestra pareja. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos.